Bueno, nos encontramos en el curso de Python número 11 en el canal de Bruce y bienvenidos usuarios. Tenemos un temario de este video, el cual se caracteriza por tres tipos de temarios. Por ejemplo, el tipo de operadores aritméticos, el primer tema que vamos a ver, y el tipo de operadores relacionales, el segundo tema que vamos a ver, y el tercer tema va a ser las funciones. Aclaro que cada uno de los tipos va a tener un video aparte para no ser tan extenso el video y se vuelve muy aburridor. Entonces, seguimos con el tema, ¿qué son los operadores aritméticos? Vamos a ver, el primer tema que vamos a ver es el siguiente. Vamos a ver este primer tema, los tipos de operadores aritméticos, ¿ya? Entonces, si vamos a ver los tipos de operadores aritméticos, entonces vamos a ver su definición. Entonces, los tipos de operadores aritméticos, en pocas palabras, podemos decir que son aquellos que realizan operaciones matemáticas. Bueno, parece muy fácil, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos sobre ello. Entonces, aquí tenemos el entorno de desarrollo, en este caso estoy utilizando Replit, entorno de desarrollo online, es muy bueno, lo recomiendo, así que vamos a ello. Entonces, su pregunta creo que es esta: ¿cuáles son los operadores aritméticos? Bueno, son los siguientes: más, que es igual a suma, tenemos menos, que es igual a resta, y tenemos numeral o asterisco, que es igual a multiplicación, y tenemos también doble asterisco, que es igual a elevar, o sea, elevación, y tenemos slash, que es igual a división, y tenemos doble slash, que es igual a división entera, y tenemos este porcentaje, que es igual a módulo o resto. ¿Ya? Módulo o resto, perfecto. Entonces, grabamos estos dos para acá y aquí lo tenemos. Aquí tenemos todos los operadores aritméticos que hay en Python, ¿no? Entonces, para hacer algunos breves ejemplos sobre ello, hagamos lo siguiente. Un ejemplo, tenemos A, que es igual a B, A, que es igual a 24, y B, por ejemplo, que sea igual a 24. Perfecto. Hacemos en un print A más B. Y imprimimos y mandamos a la consola 48, perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque la suma de estos dos variables es 48, porque estamos haciendo una suma, perfecto, ¿no? Entonces, si hacemos, por ejemplo, un print de A menos B, o sea, estamos haciendo una resta y vamos a restar 24 menos 24, obviamente nos va a dar 0. Entonces, y si hacemos un ejemplo, un print y decimos A dividido 2 dividido B, que digan, damos enter y miren lo que nos va a aparecer acá, 1.0, perfecto. Y si hacemos, por ejemplo, un print de, un ejemplo, A elevado a la B de toda esta cantidad de números. Y ahorita, si queremos, un ejemplo, hacer división entera, miremos esa división entera, aquí viene lo bueno. Entonces, si hacemos un ejemplo, un print de A división entera B, perdón, esto es minúscula. Entonces, mire lo que nos va a dar acá, a diferencia de la división normal. Mire que en la división normal, en la tercera, nos daba 1.0. Y mire lo que pasa aquí, nos da 1. ¿Por qué? Porque en la división entera nos devuelve un valor de tipo int, o sea, entero, lo que nos da más facilidad de ver el número. Por eso se llama división entera. ¿Ya? Entonces, también tenemos un ejemplo, módulo o resto. Lo tenemos, perfecto. Mire lo que nos da módulo resto. Mire, módulo resto nos da 0. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hagamos esta división manualmente. Un ejemplo, 24 dividido 4. Bueno, entonces decimos 24
1 a 24 le damos 1 y 24 por 1 a 24 a 24, 0. Entonces, ¿qué es lo que hace el módulo de resto? El módulo de resto esto y nos lo imprime en pantalla. Perfecto. Coge ese residuo y nos los imprime en pantalla. Muy fácilmente acordándonos de esto siempre. ¿Y qué es lo que hace el módulo de resto? Él hace una edición comúnmente normal, pero no va a tomar el resultado, no va a tomar, por ejemplo, en este caso el 1, sino que va a tomar el 0, o sea, el residuo que nos dio de la siguiente división, ¿ya? Entonces, perfecto. Por acá comentemos con hashtags, más conocido como numeral. Entonces, y si ya vimos la diferencia, aquí creo que nos falta una. Bueno, aquí nos falta la de multiplicar, un ejemplo. Multiplicar, un ejemplo, A por B, comúnmente nos va a dar, por acá damos run, y mire que nos da 576, porque 24 por 24 da 576. Bueno, entonces, esto creo que lo tienen ya muy claro, porque es muy básico, porque ya tenemos como esa facilidad desde que estamos en primaria, porque nos enseñaron esto. Entonces, funciona igualmente que en las matemáticas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos otros métodos muy diferentes para hacer operaciones trigonométricas. ¿Cómo hacemos operaciones trigonométricas? Importamos, por ejemplo aquí, math. Importamos el siguiente módulo o librería, como lo quieras llamar, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un ejemplo, le decimos por acá, math, punto, y aquí vemos sus diferentes métodos, o sea, funciones que tiene esta librería math. Por ejemplo, tiene la de pi, un ejemplo, si le decimos math.pi y hacemos un ejemplo, un print, math.pin, damos control enter y mire que nos sale 3.14. Esto, ¿qué es lo que hace el módulo math? Lo que hace es convertir dicha variable, un ejemplo pi, en una constante y le asigna un número para toda la vida, por así decirlo, ¿ya? Y le asigna el valor de pi, que es 3.1415, etcétera, ¿no? Entonces, el módulo math contiene demasiados métodos que nosotros podemos hacer de uso. Por ejemplo, el math.qrt. ¿Qué es lo que hace este QRT, este método? Lo que hace es tomar la raíz cuadrada. Un ejemplo, aquí le tomamos la raíz cuadrada de 2, ¿no? Entonces, hacemos este print acá, entonces aquí nos va a salir este resultado. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Y la raíz cuadrada de 2 es 1.41, etcétera, decimales. Bueno, aquí hagamos algo. Ya que estamos viendo esto, hagamos un formateo en lineal, un formateo de cadena, por así decirlo, de cadena lineal. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto lo veremos más adelante, pero por ejemplo, aquí que estamos haciendo este print, por ejemplo, que estamos haciendo este print de por acá, solo quiero que nos aparezca, por ejemplo, las dos decimales de dicha operación. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos dentro del print dos comillas dobles, colocamos una llave de cierre y una llave de abertura y colocamos el 0, 2 puntos, un punto y ahí colocamos los decimales que nosotros queremos que nos aparezca. Por ejemplo, no quiero que me dé todo ese poco número, sino que nomás me dé 3 decimales. Colocamos el 3 y colocamos la F. ¿Ya? Entonces, después de estas dos dobles comillas, colocamos un punto, colocamos format y metemos entre paréntesis toda esta operación, ¿ya? Formateo de lineal, bueno, más conocido en inglés como format string lineage, por así decirlo. Bueno, pero eso no nos importa ahorita, sino que nos importa el resultado. Entonces tenemos acá este formateo lineal, ¿no? Entonces aquí lo que estamos diciendo a Python, en estas llaves de abertura y cierre, estamos diciendo, o sea, la cantidad o un acortamiento que queremos hacerle a dicha operación.
como esta tiene decimales, por eso le colocamos un punto y 3F, que nos está diciendo que nomás queremos 3 decimales. Y siempre tiene que comenzar por el 0, si queremos, ¿no? Entonces, aquí le decimos un ejemplo .format y este format toma como argumento la operación o número. Entonces, aquí hacemos el formateo, damos control, enter y miren lo que nos pasa acá. En vez de darnos toda la cantidad que estaba acá arriba, nos dio 1.14, los 3 decimales que nosotros le pedimos comúnmente, ¿no? Entonces, esto es lo básico. Lo único que hay que aprenderse nomás es memorizarse cada uno de los métodos. Por ejemplo, tenemos más métodos por enseñar. Un ejemplo, el math, también tenemos el sim. O sea, un ejemplo que queremos un ejemplo del sim, no, vámonos por el cos. El cos, un ejemplo, queremos sacar el coseno de 2, por ejemplo. Entonces decimos cos, math.cos, y le pasamos como argumento el 2. Entonces vamos a ver qué nos tira este resultado. Y nos da como resultado menos 0.416, etcétera, decimales. Bueno, y si le colocamos el coseno, un ejemplo del 4, damos control, enter, y nos da menos 0.63 y etcétera, decimales. Bueno, como les venía diciendo, math tiene demasiadas funciones. Un ejemplo también tiene el de POUT. Por ejemplo, utilizamos el POUT. Este es de elevar. Un ejemplo, tenemos 2, elevémelo a la 2. ¿Ya? Entonces, con esto le decimos que nos eleve este número y nos da 4.0, nos da como decimal esta elevación. Esta elevación la podemos hacer con math o la podemos hacer manualmente con el print A y 2 asteriscos, comúnmente, ¿no? Como queráis, está bien. Entonces, aquí ya hemos visto varias funciones de math. Te recomiendo que las mires muy bien. Y bueno, seguimos. Entonces, les venía diciendo que math tiene demasiadas funciones, muchos métodos. Por ejemplo, en la longitud, bueno, tenemos modf, isNums, isInfinity, también creo que está por acá. Miremos. Tenemos el factorial, tenemos fmod, fsum, expresiones. Mejor dicho, tenemos adding, bueno, tenemos accods, tenemos varios, ¿no? Varios métodos. Entonces tenemos el seit, el coseno, bueno, etcétera, ¿no? Te recomiendo que mires la librería estándar math y la observes muy bien y practiques con ella. ¿Por qué? Porque más que todo se basa math en métodos o funciones trigonométricas, donde nos permite hacer varias operaciones trigonométricas, avanzadas, no avanzadas, etcétera. Nos sirve demasiado a la hora de operar con números y hacer varias operaciones, ¿ya? Entonces, podemos dejar esto hasta aquí. Este video va hasta aquí. Y para ver los otros temas, para que el video no sea tan extenso. Entonces, creo que nada más me faltó. Tenemos suma, resta, multiplicación, división, módulo, resto, multiplicación, max. Tenemos en formateo de cadena lineal, perfecto, tenemos ya todo. Acuérdense, esta palabra reservada import la veremos más adelante y veremos más adelante qué son los módulos, cómo crear nuestros módulos o librerías y etcétera. Bueno, entonces, esto lo podemos dejar hasta aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Dónde está? Bueno, aquí. Entonces, ya como vimos que son operadores aritméticos, nos queda en el otro video ver qué son los operadores relacionales, que los tenemos un poquito más por acá. Acá, los operadores relacionales, pero no lo vamos a ver hoy. Así que tampoco las funciones las vamos a ver hoy, sino que las vamos a ver después. Entonces, nos queda nada más que decir muchas gracias, thanks, y no olvides practicar lo aprendido.